Hola, buenas tardes, ¿cómo están, queridos amigos? Hoy día tenemos un invitado que estoy seguro que se van a entretener muchísimo con él, y no solamente entretener, sino que además aprender, que es lo más importante de todo, y en una materia que es muy relevante para muchas familias chilenas, que es todo lo referido al crédito hipotecario. Se trata de un abogado con larga trayectoria, gran experiencia, ha sido profesor universitario y lo que es más importante, con una gran trayectoria en la Fiscalía del Banco del Estado, vinculado justamente al mundo del crédito hipotecario. Me refiero a don Hipólito Palavicini. ¿Cómo estamos, Hipólito? Bien, pues Marco Antonio, buenas tardes a todos. Qué bueno, Hipólito. Primero, agradecerte que nos hayas querido acompañar y seguramente el programa se nos va a hacer corto, así que en ese evento tendremos que programar una nueva visita tuya para más adelante. Pero vamos en concreto al tema que nos interesa. Eh, Tú que llevas largos años, Hipólito, en esto del crédito hipotecario, ¿nos podrías explicar de cuántas clases son los créditos hipotecarios? ¿Son solamente para adquirir vivienda o podrían utilizarse para otros fines? Por ejemplo, un señor que tiene una pyme, una mini pyme, por ejemplo. Generalmente lo que las personas comúnmente conocen como crédito hipotecario es el mutuo hipotecario endosable para la adquisición de vivienda. Uh -huh. Este tiene ciertos matices porque en primer lugar tenemos para la adquisición de vivienda a través de subsidio habitacional, también a través de financiamiento bancario, que generalmente el banco te otorga a ti el 90% del valor de la vivienda, cuando se trata Perfecto. de viviendas nuevas. Cuando usada, se baja al 80%. La mayoría de los Ya, bancos están en el 80% luego de la crisis subprime. Pero, perfecto. pero Perfecto. en cuanto a la pregunta que tú me haces relativa a las MIPE o a los microempresarios, Sí, ellos generalmente solicitan un crédito fines generales que se denomina, que consiste correcto. que hipotecan una propiedad, ¿no es cierto? Y el banco les facilita un dinero, que también va a depender obviamente de la tasación y del flujo del cliente, porque los Correcto. bancos lo primero que miran es ser el sujeto del crédito. Correcto. ¿Cuál es la Correcto. capacidad de endeudamiento que él tiene para otorgar el crédito? Puede existir un microempresario que tenga una propiedad que valga 1.000 millones de pesos, pero sus Correcto. flujos no nos van a acompañar en esta oportunidad, en el ejemplo que estoy dando, y en definitiva el banco no le va a otorgar un crédito, fines generales, Claro, porque en porque no hay definitiva flujo. Claro, porque en definitiva al banco no le interesa ejecutar al cliente y quedarse con la propiedad, sino lo que le interesa es que le paguen, que le devuelvan el crédito más sus intereses. Me imagino que esa es la filosofía que descansa detrás de lo que tú estás señalando, ¿no? Claro, los bancos fundamentalmente, por definición, consisten en recibir dinero del público y darlo a su vez en préstamo. Ese es el Exacto, objeto del banco. No hay correcto. otro objeto más. El objeto de rematar eso no es así. No. Tal como Exactamente, tú claro. dices, el banco, ningún banco en el mundo, el negocio es ejecutar al cliente, al contrario. Queremos que le vaya Perfecto, bien. perfecto, perfecto. Ahora, Hipólito, tú has dicho varias cosas muy interesantes que, claro, a veces se dan por sabidas, pero no son tan sabidas. Primero, cuando estamos hablando de crédito hipotecario, estamos hablando, corrígeme si me equivoco, por definición de un crédito a largo plazo, ¿no? Es un Sí, crédito a generalmente. largo plazo. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Ah, Generalmente la banca en este sí, país va de 12 a 30 años. 12 a 30 años, un periodo bastante extenso. Sí, ojo, pero hay algunos que están viendo la posibilidad de 35 años. Mira tú, ¿ah? Toda la vida de un ser humano, prácticamente. Exacto. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar, imagínate los años atrás, en el banco Higgins, el plazo máximo que daba la banca era 20 años, Hipólito. No habían créditos a más de 20 años. O sea, hoy día ya vamos en los 30 y probablemente a los 35. Mira tú. ¿Ah? Mira, oye, y claro, entonces, de acuerdo a lo que tú has dicho, por un lado tenemos este mutuo endosable, que es el crédito hipotecario para la vivienda, en definitiva, ¿no? Y ahí tú hiciste un distingo que es muy interesante. Distinguiste entre vivienda nueva y usada. Cuéntanos un poco más, acláranos un poco más ese punto. El tema es el siguiente. Hay un principio que tú bien lo conoces en derecho civil que se llama el de la libre circulación de los bienes. Uh -huh. Fundamentalmente lo que interesa y también al mercado bancario es que los bienes circulen.
y se le otorgue más facilidades a la primera vivienda, es decir, aquella vivienda nueva, Correcto, recién es decir, construido. a la recién construida, como dicen por Correcto. ahí, la que está lista, los Es, departamentos nuevos, casas nuevas. Hay otro también, la ecovivienda, que podríamos hablar un poquito después, pero en ya, definitiva, lo que le interesa al banco, y ahí es donde nacen los lazos entre la inmobiliaria y los bancos, es que los bancos puedan vender rápido esas propiedades que se encuentran hipotecadas a nombre de las constructoras inmobiliarias. Entonces, le otorga una mayor facilidad. ¿Cuál es? Llegar hasta un 90% del valor de la vivienda. correcto. Es bastante eh, ese monto, Hipólito, me sorprende, ¿ah? El 90% Sí, es hasta el casi, 90, es casi todo, 80, 90. por eso, pero 90 es un monto alto. ¿Y no es riesgoso, Hipólito, No, porque estar, generalmente estar el 90%? no, porque, a ver, el crédito hipotecario es un crédito, yo diría que el crédito más complejo que existe. Correcto. Primero porque es una operación hipotecaria, más que un crédito. Ujú. Primero se analiza el sujeto del crédito, persona natural, persona jurídica, endeudamiento, ingresos, egresos. Luego de eso viene un siguiente filtro. ¿Cuál es la propiedad que va a comprar? Si es nueva, si es usada, si es primera o segunda vivienda de la persona que va a adquirir. Estamos analizando solamente en la compra-venta, no en el Correcto, refinanciamiento. correcto. Posteriormente de esto viene todo lo que se llaman los gastos operacionales en este crédito. ¿Cuál es? Primero, y el que generalmente los clientes de los bancos, bueno, tienen que pagar, que es la tasación y el estudio de título. Correcto, La tasación es fundamentalmente es ver si efectivamente esa propiedad vale lo que dice el vendedor correcto. y del valor de la propiedad que tasa el banco, ahí se le asigna un 90 o un 80%. Y va a Perfecto. depender, Sí, obviamente, del cliente, si tiene este 20%, y más encima hay un tema súper fundamental, tiene que acreditar este 20%. correcto. O sea, en definitiva tiene que O acreditar que el tiene 10%. el pie. Lo que Exacto, normalmente el ciudadano justamente a pie entiende justamente por el pie, ¿no? Esa claro, parte que exactamente. Que cash generalmente de hay que, contado, ¿no? exactamente. Que generalmente las personas que se optan al subsidio habitacional tienen ahorro previo más el subsidio. Y A ahí ver, ¿cómo opera generalmente, eso? Hazme un pequeño barniz, ¿no? De cómo opera esta ecuación, porque aquí aparece un tercer actor, ¿no? Que es el Estado de Chile, ¿no? A través de este subsidio. Entonces, aquí hay una combinación, en una de esas, me imagino yo, de recursos propios, ¿no? Del comprador, en este caso, del comprador de la vivienda, hay subsidio y por otro lado, crédito por parte del banco. No sé si nos puede ilustrar brevemente lo que cómo. pasa es que en esta operación hipotecaria eh, aparece este tercer actor que es el servicio. Correcto. El cliente obtiene luego de un año aproximadamente de haber depositado, etcétera, etcétera, y obtiene su subsidio adicional. Lo que hace es para este 10% o 20% da el pie del subsidio. Si una Perfecto. propiedad vale 1.000 o 1.200 UF, pongámosle el ejemplo ahora que son 5 o 6 millones de pesos, más el Perfecto. ahorro, o serían 3 millones más, haría 11 o 10 millones de pesos. Y el saldo, un crédito hipotecario del banco. Y esos subsidios, yo me acuerdo que en mi época, estoy hablando, insisto, igual que los abuelitos, ¿no? Em, en mi época, recuerdo que estos subsidios, cuando me tocaba ver créditos hipotecarios, tenían un tope, ¿no? Solamente para comprar viviendas que no podían exceder de un determinado monto. Ahora hay No, libertad. ahora es igual para el subsidio. Ya, Exactamente. Incluso es inversamente proporcional el subsidio. Me explico. El subsidio, por ejemplo, de que tú vas a comprar una propiedad cuyo valor sea sobre los 40 millones, ya el subsidio va a bajar y perfecto. empieza a bajar. A mayor valor, Mayor menos valor, subsidio. menor subsidio. Menor valor, mayor subsidio. Es decir, Perfecto. una propiedad cuyo valor sea de 1.000 UF, que la verdad es que prácticamente no existen, o si existen, existen en provincia, eh, Correcto, eh, ahí va a tener un subsidio de aproximadamente 9 millones de pesos. Pero correcto. a la inversa, si va subiendo a 40 millones, ya baja a 3 Bien. millones.
Ahora, normalmente en tu experiencia profesional y sobre todo en el caso del Banco Estado, eh, sí, si bien es cierto, hablábamos del financiamiento de hasta un 90%, en el caso del Banco del Estado, en general, ¿cuál es la norma habitual, por así decir? No creo que sea el 90%, ¿no? No, la regla general es el 80%. El 80%. Bien. Y El esto, 90% en propiedad en convenio y, por ejemplo, existen entidades que tienen convenio con el Banco del Estado, como por perfecto, ejemplo, depositar el sueldo y ahí podría dársele una mejor tasa o de repente, pero eso lo es la parte ejecutiva del banco, no la parte de los abogados. Entonces, ellos ven lo perfecto. que, hasta cuánto puede el cliente O sea, calificar. la parte comercial del banco, en definitiva, ¿no? Exactamente. La parte comercial ve todo eso, sino lo que en definitiva eh, se analiza es que el sujeto de crédito pueda efectivamente pagar la vivienda. Evidentemente, eso es lo que tú te referías cuando hablabas de los flujos, ¿no? Que en definitiva son los ingresos mensuales que tendrá ese cliente y justamente que le permitan pagar, ¿no? Eh, Ahora, yo me acuerdo también, mira, y estoy recordándome muchas cosas que normalmente y comercialmente había una ecuación, ¿no? En el fondo, si yo ganaba 100 no podía aspirar a pagar un dividendo más alto, voy a inventar, a 25% social, o sea, a 25. Yo me imagino. Yo creo que tú lo estás inventando. Estás diciendo eso, es verdad. 25%. No Mira, más allá de mira, 25, 30, a lo mejor que una ya, persona puede acreditar como rentista, como otro ingreso, pero la verdad es que es un 25% para que la persona esté holgada. perfecto. Es que eso es re importante porque hay gente que nos está escuchando y bueno, está pensando como todos, la mayoría de los chilenos, Hipólito, acceden justamente a su primera vivienda, especialmente vía un crédito hipotecario. Yo creo que esa es la realidad, al menos de los que somos propietarios, ¿no? De nuestras viviendas, nuestro departamento, nuestra casa. Bueno, es la regla general, ¿no? Acceder con un crédito hipotecario. ¿Ah? No, eh, no sé si tú estás de acuerdo con eso. No estoy absolutamente de acuerdo y además que es un tema porque es el techo de las personas, es el lugar Exactamente. donde muchas personas van a vivir toda su vida, para crear su Y familia, ahí, etcétera. Entonces, exactamente. O sea, no solamente es casa. por eso la operación es súper compleja. Se Sí, deben estudiar los títulos de años, es decir, una cantidad de antecedentes que hay que solicitarle al cliente. Si eso es el claro. problema. No, y además que el cliente, en teoría, imagínate, en un crédito a 30 años, va a ser un largo matrimonio, ¿no? Con el banco. Claro, exactamente. Imagínate estar 30 años. Bueno, a veces uno dura menos casado incluso, ¿no? Así Entonces, es. efectivamente. A, Oye, a mayor año, mayor la tasa, sí, ¿eh? La tasa de efectivamente. interés. Lógico, porque los riesgos son mayores también, porque uno tendría que tener una Exactamente. bolita de cristal. Mira, mira qué buena pregunta. Más o menos alrededor de qué porcentaje están las tasas actualmente. Deben estar Eh, bajas, me imagino, ¿no? 2,9, 2,92, 2,95 en este Ya, o momento. sea, no más del 3% anual, entonces. Y eso estamos pensando en créditos de 12, 20 años más o No, menos. de 20, ese crédito es de 20 años. Claro, 20, porque 25 años. yo diría que uno de los créditos más típicos, no sé por qué, el crédito a 20 años, ¿no? La gente normalmente ah, trata de no ir más allá de los 20 años, porque también hay que decirle a la gente que cuando uno se liga durante mucho tiempo un crédito hipotecario, si uno hace los cálculos financieros, al final se puede dar cuenta que va a pagar bastante más que una vez su casa, ¿no? Y justamente que es por la aplicación de los intereses fundamentalmente, ¿no? Entonces, el ideal es que uno justamente pueda amarrarse a un menor tiempo, o sea, lo que uno le podría sugerir a las personas que en general sean conservadoras, ¿no? Yo sé que uno a veces se entusiasma, Hipólito, siempre uno quiere una casa más grande, quiere más dormitorio en su departamento, etcétera, etcétera, Lo que pero hace la mayoría de las personas es comprar una casa cuando recién contrae matrimonio o bien de unión civil y sí, sí, posteriormente a los 5 o 6 años la venden y con ese mismo dinero dan el pie para la segunda casa. exacto. Por Enajenan eso, una y refinancian su crédito.
Exacto, eso fue Eso lo fue que la hice cosa. yo justamente. Mm. Con mi señora hicimos justamente eso, o sea, compramos, o sea, en las mismas condiciones que tú estás señalando. No, lo que pasa, porque yo estaba dando este mensaje, porque yo que conozco muy de cerca lo que pasó con la realidad española, ¿no? Con el boom inmobiliario y la catástrofe que ocurrió justamente en España, y fue producto de eso, ¿no? Fue producto de que los créditos poco menos que se le metían a la fuerza a las personas, ¿no? Incluso gente que no calificaba, incluso tú sabrás que en España uno de los problemas más graves fue que los bancos inflaron las tasaciones. Los bancos inflaron las tasaciones y justamente porque los tasadores dependían de los bancos. Entonces, eso fue gravísimo, ¿no? Porque en definitiva había plata fácil, dinero fácil, y se le prestó a personas que en definitiva no tenían capacidad de endeudamiento, ¿no? No tenían capacidad de endeudamiento. Entonces, por eso un poco la reflexión de lo que yo estaba haciendo recién, Hipólito, porque bueno, yo creo que también hay que decir a la gente que todos queremos siempre una mejor casa, un mejor departamento, pero yo creo que en esto hay que ser conservador, sobre todo cuando uno se va a vincular a tan largo plazo, ¿no? Uno no tiene la rueda de la fortuna clavada y no sabe, mira lo que está pasando ahora en Chile, ¿no? Mira lo que está pasando, donde muchas personas justamente se van a enfrentar a esa situación, los bancos, ustedes se van a enfrentar a esa situación de una serie de deudores que no por mala voluntad ni porque sea gente poco honesta, sino ligeramente no van a poder pagar, ¿no? Y por otro lado, el banco tiene que hacer algo para que le paguen, porque en definitiva, tú muy bien dijiste, ¿no? El negocio del banco es que toma dinero, ¿no? De ciertas personas y ese dinero lo coloca, ¿no? Entonces el banco tampoco se puede quedar de manos cruzadas. Así que, bueno, creo que a eso hay que meditarlo. Espero que la cultura nuestra, los chilenos, cambie un poco, ¿no? Que seamos un poco más conservadores en eso. Ahora, fíjate tú que algo que he estado conversando incluso con mis hijos, que son mayores, yo ya tengo hijos a 26, 27 años, ¿no? Que ya están trabajando, ha cambiado un poco esta cultura del propietario. Fíjate que me he dado mucho cuenta, Hipólito, que mucha gente joven hoy día prefiere arrendar, incluso, no solamente porque sea más barato o más caro, ¿no? Hay una cultura grande del arrendamiento. No sé qué visión tienes tú de eso. No, del tema del arrendamiento, bueno, lo que pasa es que la juventud, yo también tengo hijos grandes, Sí, sí. y, y le gusta, son más nómades que nosotros. Exactamente. Les gusta salir fuera del país, les gusta cambiarse de región, les gusta buscar otro tipo. Entonces, el tener una propiedad lo hace tener una Amarra. raíz. Además que si tienen los padres todavía en edad de trabajar, tendrán Sí, que volver a la casa materna o paterna, ¿no es cierto?, a exacto. seguir, vuelven otra vez. Y además que Exactamente. las relaciones matrimoniales son escasas, no hay una suerte de convivencia, más que una suerte de Sí, claro. matrimonial. Entonces, Sí, eso claro. creo que también, y no solamente el fenómeno en Chile, tú hablaste de España, en España también pasa lo mismo. Sí, sí, Exactamente lo efectivamente. mismo, se juntan dos o tres y arrendan un piso allá en Madrid, etcétera, etcétera. Efectivamente. Claro, Entonces, no, ellos aplican el dicho, voy a vivir a costa de mis padres hasta que mis hijos me puedan mantener, ¿no? una cosa así. Ese es un poco, ¿no? Ese sería un poco el aforismo que ellos aplicarían. Ah, Le sale más barato arrendar que pagar un sí, dividendo. sí, 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 Y sí, sí. además que recuerda que muchos no creen, muchos dicen, no, yo no creo en el sistema y sería meterme en el sistema. Entonces No, y yo, prefieren, y yo lo veo mucho, Hipólito, por ejemplo, en el caso de la segunda vivienda. Mucha gente que prefiere no tener una segunda vivienda porque sienten que justamente se amarran y justamente prefieren tener la libertad de viajar bueno, exacto. de moverse y no quedar muy anclado, ¿no? Porque igual una segunda vivienda es un gasto importante, o sea, ahí la plata que queda inmovilizada no es menor, ¿no? Oye, a propósito, ¿cómo conversa hoy día toda esta normativa, o más que la normativa, estos contratos de crédito hipotecario los que te toca intervenir a ti, con todo lo que es la ley de defensa del consumidor? O sea, ¿cómo está protegido, no está protegido el consumidor
por la ley del ramo, en el fondo, frente a estos créditos hipotecarios, porque de partida estos créditos lamentablemente no tienen sello CERNAC. Corrígeme si estoy equivocado en ello. No tienen. Es que los bancos no lo hacen para no amarrarse con el CERNAC, fundamentalmente. Claro. No tienen sello. Entonces, además que la escritura lo dice expresamente, no cuenta con sello CERNAC. Claro. La ley 19.496 que tú haces referencia fue modificada primero a favor del consumidor por la ley 20.555, que a propósito que antiguamente se producía el siguiente hecho. El cliente de un banco, cualquiera, llegaba hasta los 20 años, terminaba de pagar su crédito, le pedía al banco que tenía que alzar las hipotecas, que generalmente eran 2 hipotecas. Así es. Específica y una general, porque lo amarraban con 2 hipotecas, más la prohibición de enajenar la propiedad. Y si era serviu, había que hacer también la prohibición del serviu de más de 5 años. Se concurrían al banco, el banco le decía, sí, señor, llena su solicitud, revisaban que el cliente no tuviera deuda, y le decía, señor, pase por caja, y después vaya a la notaría a buscar la escritura. Correcto. Se pagaba aproximadamente 7.000 pesos, 7.500 pesos. Esto fue modificado por la ley 20.555, que parte como el CERNAC financiero, la protección, y señala que ahora los bancos, una vez extinguida la deuda, tienen que alzar la hipoteca. Lo pida o no lo pida el cliente. Ya. Y por eso tienen un plazo de 90 días de hacer esto. ¿Y eso se cumple, Hipólito? No, la verdad es que generalmente no se cumple, pero debe hacerse dentro de ese plazo. ¿Por qué no se cumple? Porque son muchas los alzamientos que caen en un momento determinado. Por ejemplo, hay poblaciones, Sargento Menadier, por lo que recuerdo algunas, en Talagante, Peñaflor, que ya cumplieron los 20 años. Y todo el mundo va a pedir, no sé, 1.000 casas, 1.000 alzamientos el mismo día. Imagínate el conservador de Peñaflor. Claro, no, lo revienta, digamos. Claro, entonces por eso hay que pedir que va saliendo eso. Y la que tiene que pedir el cliente generalmente es la con cláusula de garantía general. Esa sí tiene que solicitarla y pagarla. Ahora, ¿tú crees con una mano en el corazón que la gente entiende lo que está firmando cuando firma una escritura de crédito hipotecario? Porque la escritura de crédito hipotecario, la verdad, que deben ser de las escrituras más extensas, ¿no? Porque son, para que el público entienda, ¿no? Para que los auditores entiendan, normalmente van aparejadas a una compraventa. En consecuencia, ahí se contienen varios contratos. Por un lado, un contrato de compraventa, luego un contrato de mutuo, un contrato de préstamo, en definitiva, y a ellos se le suma una hipoteca. O sea, a lo menos ahí tenemos a lo menos tenemos 3 contratos. Una compraventa, un contrato de préstamo, para que la gente lo entienda, para no hablar de mutuo, ¿no? Y un contrato de hipoteca. No sé más o menos, por ejemplo, una escritura promedio del Banco del Estado, ¿cuántas páginas tiene, estimado Hipólito? Debe tener unas 6 a 7 clases. Es poco, fíjate, en comparación. Sí, lo que pasa es que te estoy hablando de las páginas por ambos lados de la carilla. O sea, multiplico por 2 entonces. Claro. Son 14 páginas, en el fondo son 7. Mínimo 14, 15 páginas. 15. Ahora Claro, sí, eso ya no es poco. primera vivienda, llegamos hasta la cláusula 36, 37. Imagínate. 38. O sea, imagínate, 38 cláusulas. Claro. ¿Para qué contar los documentos que se insertan incluso, no? Bueno, no. Y esa pregunta, estimado Hipólito, ¿tú crees que la gente entiende lo que está firmando? Mira, yo me he encontrado con casos de personas que dicen que ella cuando compró se llamaba Elizabeth con Z. ¿Ya? Y aparece la inscripción como Elisa con S. Ya. Y que era soltera cuando compró. Y ahora aparece como casada. Ya, o sea... Entonces va la pregunta, ¿y usted no leyó la escritura? La verdad que no la leí. Claro. En la mayoría de las veces. Es que, o sea, sí, dale, perdón. Lo que pasa es que el cliente generalmente, como hace la operación bancaria, cree en su banco, entonces, pero él, al momento de llenar la solicitud, dice el estado civil, acompaña los documentos, que es casada, que es soltera, entonces después no puede desdecirse, después de 20 años. Entonces, generalmente cuando una persona tiene que leer, lee la comparecencia
Ve si está su RUT, su estado civil, su profesión de oficio, Sí, domicilio, sí, etcétera, etcétera. Pero después el sello CERNAC, el CAE, las cláusulas de alzamiento de otro banco en caso que esté operando con garantía de también, pago. Entonces, hay una cantidad de cláusulas, el mandato de pago, etcétera, etcétera. Después el artículo 18 de la ley de construcción que señala la nómina, por ejemplo, de los sí, constructores, etcétera. Entonces, tú, no, yo creo que ni yo voy a leer esa cláusula, porque en realidad es una lata, o la recepción final, cuenta las siguientes K, o la fusión del paño, eso no. Pero yo sí, te recomiendo que lean siempre la cláusula del precio, la comparecencia y el plazo, y los seguros. correcto, correcto. Y los seguros también, fíjate, Claro, ahí tenés otro contrato, ahí hay otro un contrato, contrato se me había seguro, olvidado, ¿no? claro. Y a veces se confieren poderes, ¿no? O sea, es una suerte de contratos de mandato también, ¿no? Claro, y Que, cuando es un extranjero se coloca un mandatario en Chile, una persona a quien se le pueda notificar en caso de que no cumpla. Entonces, o hay una sea, o sea, serie de cláusulas. o sea, en definitiva, concluimos ambos de que estamos en presencia de una escritura de alta complejidad, ¿no? Eso sí que es Así una es. escritura, eso no cabe duda, ¿no? Nadie podría decir lo contrario. Hay que dar su tiempo para leerla. Hay que Sí, darse el sí. tiempo en la notaría. Ahora, antes de enviarla, yo he visto que los bancos, antes de enviarla a la notaría, ¿no? Yo he visto que los bancos se la envían a los clientes por correo electrónico. Sí, Eso, sí, así es. para que puedan revisarla. Eso me parece una muy buena práctica. Me parece una muy buena práctica porque se puede leer con tranquilidad en la casa. Por último, preguntarle a alguien si se tiene dudas. Creo que Así sinceramente es. creo que es una muy buena práctica, ¿no? Porque, ojo, tú sabes y por qué el interés de esta pregunta, ¿no? Porque justamente en el caso español, cuando vino la burbuja inmobiliaria, cuando en el fondo la crisis inmobiliaria española, justamente muchas ejecuciones hipotecarias se pararon amparadas en un supuesto desconocimiento de los clientes de estas escrituras. Y fíjate tú que eso ha significado, por ejemplo, que en España se haya dictado una nueva ley de crédito donde hoy día se le establece como una obligación del notario tener que explicarle la escritura al cliente. Mira tú, y ojo, que si esto no se hace, aquí no solamente hay sanciones, podrían haber incluso vicios de validez. Entonces, a mí me sorprende un poco hacia dónde va caminando el mundo y encuentro que aquí en Chile todavía estamos un poco, eh, no sé, como pajareando, digamos, en esta materia, ¿no? Como que seguimos actuando a la antigua todavía, porque respecto a lo que tú me cuentas, veo que no hay tantas diferencias a cuando yo trabajaba, ¿no? En la banca, y esto estoy hablando igualito hace como 20 años atrás o más, ¿no? Entonces, no veo grandes cambios en materia de crédito hipotecario. No sé si tú estás de acuerdo, digamos, Yo creo que mucha gente está de acuerdo con lo que tú decís, porque en realidad la mayoría de las personas no leen la escritura. ¿no es Eh, cierto? o será la emoción, será, mire, o lisa y llanamente leer esa escritura, yo creo que la hacen los abogados, ¿no? Exacto, exacto. Tantas páginas, 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 es una costumbre ya, Sí. pero el cliente o el comprador o el vendedor le interesa el precio que le paguen y listo. Ah, no, claro, el ¿Ah? vendedor, lo único que le importa es que le pague. No, sí, aquí el que se complica en definitiva El es justamente comprador. el comprador y que es cliente del banco, ¿no? Que es el que. Porque esto no es menor, fíjate tú, que es un contrato que lo va a mantener vinculado 20 o 30 años. ¿Va? Sí, entonces, a mí, insisto, me sorprende mucho a veces que estas escrituras se firman de forma muy liviana, ¿ah? Muy liviana. Pero bueno, mira, Pero sí, ojo, en las notarías está la escritura 2 o 3 días. El sí, cliente sí, puede estar toda la mañana si quiere leer la escritura. O sea, no, exactamente. no lo van a No, no, presionar en ese sentido. O sí, sea, sí, pero sí, muchas sí. personas llevan a otra persona que le lea, otros no quieren leer, etcétera, etcétera. Y generalmente se queda como que el banco hizo la escritura, entonces, así está, el banco la hizo, está bien. Correcto. Bueno, vamos a tener que ir a una pequeña pausa, Hipólito. Pausa que es obligada en la radio por razones más que obvias,
aparecen los auspiciadores, gente que es muy importante, ¿no? Para todas las instituciones radiales. Así es que, Máster, cuando quiera, nos desconecta y volvemos luego de esta pausa. Bien, Hipólito, de vuelta, después de esta breve pausa comercial. Retomando el tema, me quedó dando vuelta algo que tú mencionaste al comienzo, cuando hablaste de la tasación, porque en el fondo, para que la gente entienda, cuando hay una compraventa, ¿no? Una compraventa que uno quiere financiarla con un crédito hipotecario, tengo entendido que el banco te va a prestar en relación al precio de compraventa o al valor de tasación según cual sea inferior, o siempre manda la tasación. No, la tasación siempre vale. Manda la tasación. Siempre manda la tasación. Exactamente. O sea, si el precio de compraventa de la propiedad fuera inferior, por una cosa extraña, fuera inferior a la tasación, el banco igual me va a prestar tomando en consideración la tasación para establecer ese máximo de un 90%, o claro, puede ser menor incluso, pero la tasación puede ser mayor. Por ejemplo, la propiedad me la quieren vender a mí en 55 millones y la tasación es por 100 millones. Correcto. Ahí el banco me va a prestar un porcentaje en relación a la tasación o un porcentaje en relación al precio de compraventa. En relación a la tasación. No, al precio de la compraventa. O sea, en ese caso, cuando es inferior. Claro. Por eso, ya, entonces esa regla se mantiene actualmente. Se mantiene. Lo que hay que tener cuidado con la lesión enorme. Evidentemente. Cuando la cosa vale inferior a la mitad. Por ejemplo, estoy de acuerdo. Si vale, por ejemplo, si la tasación es 120 y la compraventa es 40, el banco no va a aceptarla porque esto tiene un vicio de nulidad. Claro, la compraventa a la cual está concurriendo el banco a financiar estaría adoleciendo un vicio de nulidad, exactamente. Ahora, tú me estás comentando otros aspectos de la tasación. Lo que pasa es que la tasación no solamente es para los efectos del precio y la lesión enorme, sino también para que el estudiante, es decir, el abogado que está a cargo de los estudios de título, pueda revisar la tasación en conformidad con los linderos o los del linde de la propiedad. Perfecto. De tal manera que debe coincidir la tasación, los del lindes, con los del linde que están en la copia de inscripción de la propiedad. Porque si no, estaríamos vendiendo, como dice un amigo, la luna. Claro, exactamente. O el Cerro San Cristóbal. Exactamente. El tema es que tiene que ser exacto, por eso generalmente se reparan las tasaciones que un del linde está errático. Por ejemplo, dice al norte con la avenida del Libertador Bernardo Higgins, y en los títulos dice al norte con el sitio 2. Correcto. El plano lo tengo respectivo. Entonces yo, como estudiante de los títulos, digo, hay algo raro acá, porque no me cuadra, o el tasador fue in situ. La gracia que tiene es que el tasador va in situ al lugar, revisa e incluso mide la propiedad. Entonces, entonces ese es el problema. Entonces, tú puedes hipotecar la propiedad de al lado, como tú dijiste delante. Exacto. O yo otro predio, y cuando el banco va a rematar, como de hecho ha ocurrido en muchas oportunidades, se encuentra con que la propiedad que está rematando es otra, una extraña, que era a lo mejor del mismo dueño, pero la persona que hizo la tasación no la vio. Correcto. Ahora, la tasación me imagino que también debe ser relevante para la contratación de los seguros, por ejemplo. Sí, también es importante. Porque, ¿qué seguros? Porque uno de los tantos costos, ¿no? O digámoslo de otra forma, lo que uno le paga mensualmente al banco, ¿no? El dividendo, ¿no? Está compuesto por distintos ítems, ¿no? Y me imagino que uno es la parte del seguro, ¿no? O sea, así es, lo que pasa es que el seguro de gravamen es el que influye ahí. Pero los efectos de la tasación y también del préstamo. Lo importante es que el seguro es que, ni Dios lo quiera, una persona fallece y el crédito queda pagado. Correcto. O sea, esa es la razón. Tenemos un seguro, pero además los bancos exigen otro seguro, que es un seguro por siniestros que puedan ocurrir en la propiedad, ¿no? Sismo, terremoto, incendio, que son los obligatorios. Ya, correcto. Y esos son obligatorios. Claro, son obligatorios. Igual que el de gravamen. El que no es obligatorio, el de cesantía. Correcto.
Ahora, una pregunta. Ah, y hoy día ese seguro los bancos lo están exigiendo, un seguro de cesantía o no. Y claro, pagan a través cuatro, ¿cómo se llama? Hasta cuatro dividendos, impago. Te paga Ya. el seguro. O sea, un poco para ordenar un poco la conversación, hoy día están vinculadas a una operación de crédito hipotecario, a más del seguro de gravamen y el seguro de siniestros que puedan ocurrir en el inmueble, como incendio y otras catástrofes, A además, rayo. y además, y además un seguro de cesantía, ¿no? Sí, pero la cesantía no es obligatoria. Ah, no es obligatoria. No, Perfecto, no es no. obligatorio. Ya, Pero se recomienda generalmente a una persona que es empleado o patronado tener un seguro de cesantía. Por lógico. ejemplo, ahora hubiera servido bastante el seguro de cesantía. En Bueno, de algún... hecho, claro, de hecho operaron y estas leyes, esta ley de suspensión temporal del empleo, Así justamente es. facilitó, facultó, ¿no? Para hacer efectivo estos seguros, justamente. ¿Ah? Así que Bien. esto es bastante interesante. Ahora, otra pregunta. Exactamente cuando yo aseguro contra incendio, contra terremotos, sismos, etcétera, ¿cuál es el monto garantizado? ¿Es el valor del inmueble o el saldo insoluto del crédito? Porque tengo la sensación de que esto ha variado en el tiempo. ¿Ah? Porque una cosa es que yo asegure el valor comercial o el valor de tasación, no tengo la menor idea, y otra cosa es que yo garantice mi póliza del seguro sea solamente en relación al monto del crédito. ¿Se entiende? Generalmente el monto del crédito o el saldo insoluto. Incluso hubo un problema en el 2010 incluso hubieron edificios completamente siniestrados, donde el seguro pagó, no sé, yo recuerdo en Viña del Mar, Nada. el Bueno, festival pagó 9 millones de pesos por dueño, o bueno, sea, fue ento- muy inferior. entonces eso es algo que sí debemos contarle a la gente, Hipólito, y de ahí la pregunta, porque mucha gente cree tener sus casas, sus departamentos asegurados porque dice, bueno, es un seguro que me obliga a tomar el banco, pero lo que tengo que decirle a las personas es que justamente se informen de exactamente qué es lo que cubre ese seguro, porque si ese seguro, como está diciendo Hipólito, solamente garantiza lo adeudado por el préstamo, ¿no? Efectivamente, eso no guarda relación con el valor comercial. No, pero eso hubo una serie de demandas que felizmente se llegaron a acuerdo, a puerto en ese año 2011, 2012, donde se pagaron eso, los seguros pagaron. Perfecto, Muchas viviendas pagaron el costo, porque la mayoría de esas que pagaron fue que tenían menos de 5 años perfecto, de construcción, generalmente 2008, perfecto, 2009, 2010, incluso algunos edificios que eran totalmente con daños estructurales y perfecto. con decreto de Pero es inhabitabilidad. el criterio hoy día general de la banca Sí, solamente, no, de se solamente destruye asegurar. completamente, te pagarían totalmente, en caso de gravamen, te pagan el saldo insoluto. Sí, pero insisto, el monto asegurado en caso de siniestros de la propiedad, el criterio de toda la banca es que solamente lo que queda asegurado es un monto igual a lo que se debe al banco. No, no. Nosotros, yo te hablo con mi experiencia, nosotros aseguramos el Sí, 100%. usted asegura el La 100% del eh, valor del monto inmueble. asegurable del valor del inmueble, por eso se toma la tasación. Perfecto. Entonces, Claro, el tasador en el informe dice valor asegurable, valor real y valor asegurable, y ahí lo extiende en su informe. ya, pero hay otros Todos bancos. los documentos quedan en todos los bancos. Ahora Los eso, clientes los pueden pedir qué pasó con eso, etcétera, etcétera. pero me llama la atención, Hipólito, que una cosa tan sensible como esa no esté expresamente regulada por normas, por normas. Ahora sí, no sé, yo creo que en este minuto la Comisión para el Mercado Financiero tiene mucho que Sí, decir, bueno, porque la que va a estar a cargo en definitiva de la ex Superintendencia de Valores y Seguros. sí, exacto, la ex super, lo que hace que uno siempre, yo me acuerdo que en la jerga uno Mm, habla de las normas super, ¿no? Ah, claro. eh, Ahora hay que cambiar, hablar de la sí, Comisión para el Mercado sí, Financiero. la Comisión para el Mercado Financiero, exactamente. Ahora, otra cosa que creo que es bueno contarle a la gente, porque es la típica pregunta que le hacen a uno. Oiga, realmente llegan a la oficina, ¿no? Y dicen, mire, quiero transferir la propiedad, pero no para hacer ninguna cosa maldadosa, no es para hacer trampa, ninguna cosa por el estilo. Pero fíjate tú que llegan muchas veces clientes a la oficina de uno y le dicen, oiga, mire, quiero transferirle esto, voy a inventar a mi hijo, bueno, o quiero vender esta cosa,
quiero vender este inmueble. Pero fíjese, señor abogado, que esto como está hipotecado en el banco tiene una prohibición de transferir, una prohibición de enajenar. Y bueno, yo tengo una opinión muy definida respecto a eso. Yo les digo, mire, esa prohibición no sirve para nada. ¿Ah? Solamente sirve porque los bancos les gusta que los conservadores ganen mucho dinero. Entonces, como a los bancos les gusta que los conservadores ganen muchísimo dinero, ellos le fomentan justamente a la gente que inscriba estas prohibiciones. No sé cómo lo ves tú, esta situación, Hipólito. ¿Qué te Mira, parece? ese tema yo creo que se ha hablado muchas veces, pero el tema que la prohibición se mantenga es un tema netamente... Eso te eh, quería preguntar. a ver, ¿En qué descansa esa tosudez? es que yo no sé si esto sube, yo creo que es un tema que las cosas se están haciendo así porque la banca lo hace así, Sí, sí, porque, pero ¿por qué la banca no hace así? porque la costumbre bancaria lo establece. Ya, la práctica en el fondo La bancario. costumbre en la práctica bancaria, pero yo te digo lo siguiente, hay provisiones, por ejemplo, el Serviu, que esa Sí, es que eso es provisión distinto. no, Es esa que es eso es distinta. distinto. Porque esa prohibición es legal. Exactamente. Exactamente. Pero eso es Pero, importante que la gente lo pero, sepa porque es re importante porque fíjate que esta es una consulta que a uno le hacen con frecuencia. Le sí, dicen, mire, yo pero no puedo transferir. la compraventa se puede hacer comparecer al banco, Sí, sí. pasando la hipoteca y la provisión, y No, se no, termina eso. claro, no, pero lo que le pregunta muchas veces la gente a uno es que no obstante estar vigente el crédito, no obstante estar vigente la hipoteca, ellos igual quieren transferir, por la razón que sea, ¿no? Transferir la propiedad a otro. Si yo ponerlo a nombre de los hijos, bueno, lo que sea, ¿no? Y se sorprenden mucho cuando yo les digo, mire, puede hacerlo, pero ¿cómo si hay una prohibición inscrita? Olvídese, échale para adelante. Oiga, el banco se va a enojar. Bueno, dígale al banco que cuando se enoje venga a hablar conmigo, lo digo yo. ¿Ah? Lo Porque que pasa es que, el lo que banco pasa no es se que puede enojar. el tema de las garantías, Sí, la sí. garantía hipotecaria siempre se va a mantener. Y el tema Por eso. esa propiedad que va a seguir hipotecada con provisión a nombre del banco, el banco en un momento determinado de la historia de esa propiedad va a tener que alzarla en algún momento. Exactamente. En algún momento y va a tener que pagar al Sí, banco. sí. No, sí. Si a mí lo que me llama la atención, como te digo, Hipólito, es que se establezca una prohibición inútil, inocua, que no produce ningún efecto jurídico, salvo para el bolsillo conservador, que evidentemente, si pensamos que cada hipoteca que constituye la banca chilena va aparejada a una prohibición, bueno, no sé cuántos miles de prohibiciones son las que se inscriben al año, y en definitiva el cliente termina pagando eso y una cosa que no sirve para nada, o sea, esa es la verdad de las cosas, porque además atenta contra norma expresa, atenta contra norma expresa. Entonces, eso es, fíjate que un tema que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. No así, por ejemplo, lo que tú muy bien dices, las prohibiciones del Serviu o la prohibición que dice relación con un bien regularizado por el decreto ley 2695. Sí, pero son prohibiciones que establece la ley. ¿Ah? Bueno, ustedes trabajan con mucho subsidio, ¿no? En el banco. Sí, generalmente sí. El ¿Y Banco del Estado el que trabaja con más subsidios. qué particularidad tiene la escritura con subsidio habitacional versus a lo que una escritura tradicional, ¿no? De compraventa, hipoteca? ¿Tiene características especiales? Son distintas. Ya. La que con subsidios generalmente hay que determinar si es Serviu y Ya. no se pagaría el impuesto de timbre y estampilla, por ejemplo. Mira tú, ¿no? ¿No? Y creo que Y lo otro, hay un procedimiento legal que es de escrituración, ya. que cuando se trata por subsidio con ahorro previo, se Sí, hace por sí. instrumento privado. ¿Qué Muy significa eso? importante. Que se hace por instrumento privado protocolizado ante notario, que tiene la validez de escritura pública para el Correcto, conservador de bienes raíces. ¿Por qué correcto, razón? Porque la ley lo dice. correcto. Y hay un Sí, plazo, tengo entendido, para protocolizar, ¿o no? sí, claro, exactamente. Hay un plazo. Correcto. Así es. Pero generalmente, en virtud de eso, se ahorra más la persona y generalmente lo que hacen estos trámites son
las agencias habitacionales, que La trabajan con agencia. diferentes bancos. ¿Ah? Las Perfecto. agencias habitacionales le piden todos los antecedentes al cliente, le hacen su carpeta, van al banco, van a otro banco, buscan la mejor tasa, O sea, le etc. tramitan el Le crédito. tramitan completamente todo, hasta que le pagan al vendedor, ven las tasaciones, etcétera. O sea, ahí y el gasto operacional es un poco menor. Ya. Generalmente el gasto operacional de una operación bancaria es de 700.000 pesos. Mira tú, ¿ah? En cambio, Fíjate que en este programa nosotros normalmente hacemos estas preguntas porque obviamente a la gente le interesa. Por ejemplo, ¿cuánto se cobra por un estudio de título al cliente? Porque el cliente, en definitiva, el que paga el estudio de título, y cuánto vale una tasación. ¿Qué valores tienen la aproximadamente? tasación da de un 2,5 a 3,5 UF. La tasación. Sí. Y tú y yo también, 3,5 UF o 2,5. Ya, Generalmente, si es un paño completo de una población baja, pero correcto. está completa. Eso generalmente la están haciendo ya. Yo creo que, no quiero equivocarme, pero creo que no hay ningún banco de la plaza ¿cómo es que se llama? Haciendo ellos los estudios de título, todos lo hacen una empresa externa al banco. Sí, efectivamente, es una suerte de fábricas de embutidos, digamos, ¿no? Así es, son todas fábricas que hacen el trabajo. Claro, claro, exactamente. Ajá, una verdadera factoría de escrituras, ¿no? Ah, Exacto, es como el molde de las escrituras públicas, ¿no? Una cosa así. exacto. Oye, algo que agregar, porque ya nos vamos acercando a la finalización del programa, Hipólito, algo Mm. que tú creas que se nos quedó en el tintero, algo importante, algún consejo práctico para nuestros auditores, porque claro, se me puede haber quedado a mí algo en el tintero y no haberte lo preguntado, ¿no? Mira, el problema actual es que están bien bajas las tasas, posiblemente va a empezar una guerra de precios en la inmobiliaria, según los últimos estudios. Y al mes de diciembre yo creo que van a tener que bajar algunas propiedades. Va a Eh, incluir también la portabilidad financiera, me imagino, en claro, que ya empieza a regir el 8 de septiembre la portabilidad financiera, que también va a haber una guerra de, de, de competencia en la bueno, pero banca. eso es bueno, pero eso es bueno, ¿no? A mí Es fundamentalmente bueno, pero lo más importante de todo esto es que hay que ver las tasas. Tienen que ver las evidentemente. tasas y con eso vean. Y ojo que hay tasa fija, tasa variable, mixta. Mm, Eso es Yo interesante. creo que la mejor es la tasa fija, Sí, porque porque uno sabe, uno sabe de antemano en qué se metió. exacto, porque si la variable puede variar y la mixta igual. A 5 años pagando una fija y después te sube. Bueno, Te sube el dividendo. justamente esa fue una de las cláusulas más discutidas en España y que sirvió, entre otras cosas, de pauno, como te decía yo, para impedir las Claro, ejecuciones, fueron justamente todos estos créditos con tasas variables. exactamente. Fueron esos créditos con tasas. Entonces, hoy día tenemos tres tipos de tasas, ¿no? Entonces tenemos tasa fija, tenemos tasa variable y me imagino que va a haber una Es mixta, mixta. ¿no? Mixta, Exacto, ¿no? exacto. Las Ahora, tres una tasas. cosa, la tasa variable tiene un piso. Generalmente sí. Generalmente sí, pero hay que verlo caso a caso, eso lo ve la parte ejecutiva. Ahí yo no me Ya, meto. pero tiene un Ahí piso. sí, Porque eso tú sabes que justamente lo que se discutió, incluso esto llegó al Tribunal de Luxemburgo, al Tribunal de la Unión Europea, ¿no? ¿ya? Justamente lo que se conoció como las cláusulas suelo. Esas son las famosas cláusulas suelo, es decir, que tenían un piso, ¿ah? Tenían un piso eh, eh, respecto al cual no podían bajar más, ¿no? Porque si no, incluso podíamos llegar a un interés negativo. Así es. ¿Ah? Puede Podíamos ocurrir. incluso a que el banco le tuviera que pagar interés al cliente, ¿no? Así es. Bueno, Hipólito, la verdad que ha sido súper entretenido conversar contigo. Te vamos a dejar ultra mega invitado para otro Cuando programa. quieran, nomás, cuando quieran. ¿Ah? Ya quedaste invitado para el magíster que yo dirijo, ¿ah? De Derecho Inmobiliario. Así que vamos a tener a un flamante profesor experto en financiamiento bancario, muy especialmente todo lo que es el crédito hipotecario. Así es que te reitero mis agradecimientos, estimado Hipólito, y será hasta el próximo martes. Despedirnos a todos nuestros auditores y ojalá que les haya sido de utilidad el programa hoy día. Hipólito, un Muchas gran gracias. abrazo. Igualmente, gracias, Robert. Esté bien.
Que estés muy bien. Chao, chao.